Bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy nos sumergiremos en uno de los casos más oscuros y fascinantes de la historia criminal de Los Ángeles, el brutal asesinato de Elizabeth Short, mejor conocido como el caso de la Dalia Negra. Prepárense para un viaje al corazón de la ciudad de Los Ángeles de los años 40, donde el glamour de Hollywood se entrelaza con el horror de un crimen que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Era una fría mañana del 15 de enero de 1947, cuando Betty Bersinger salió a caminar con su hija de 3 años por el vecindario de Leimert Park. Lo que parecía ser un paseo rutinario se convertiría en el inicio de una pesadilla que sacudiría a toda la ciudad. A lo lejos, Betty divisó lo que creyó ser un maniquí abandonado en un terreno baldío. Sin embargo, al acercarse, la terrible realidad se reveló ante sus ojos. No era un maniquí, sino el cuerpo mutilado de una joven mujer. El cadáver estaba cortado limpiamente por la mitad a la altura de la cintura, con las dos partes separadas por unos centímetros. El rostro de la víctima mostraba cortes profundos desde las comisuras de los labios hasta las orejas, formando una macabra sonrisa de Glasgow. Su cuerpo, completamente drenado de sangre, presentaba múltiples laceraciones, golpes y quemaduras de cigarrillo. Las marcas de cuerda en sus tobillos y muñecas eran un testimonio silencioso del horror que había sufrido antes de su muerte. La policía llegó rápidamente a la escena del crimen, pero lo que encontraron los dejó perplejos. A pesar de la brutalidad del asesinato, no había rastros de sangre en el lugar. El cuerpo había sido lavado meticulosamente antes de ser abandonado. Cerca del cadáver, los investigadores hallaron una huella del talón de un zapato masculino y marcas que parecían ser de un vehículo. Un saco de cemento vacío con gotas de agua ensangrentada yacía no muy lejos, como una pista burlona dejada por el asesino. La víctima fue identificada como Elizabeth Short, una joven de 22 años que había llegado a Los Ángeles con sueños de convertirse en actriz. Su belleza y su característico cabello negro le habían valido el apodo de Dalia Negra, en referencia a una película noir de la época. Pero sus sueños de fama se habían convertido en una pesadilla de proporciones inimaginables. El caso de la Dalia Negra desató un frenesí mediático sin precedentes. Los periódicos locales, especialmente Los Angeles Herald, Express y The Examiner, explotaron la historia con detalles sensacionalistas, llegando incluso a publicar información falsa. La ciudad entera estaba obsesionada con el caso y la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse. La investigación policial fue extensa y exhaustiva. Más de 50 sospechosos fueron interrogados y cientos de pistas fueron seguidas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las semanas y los meses, el caso parecía alejarse cada vez más de su resolución. La brutalidad del crimen y la falta de pistas concretas dejaron a los investigadores desconcertados. Una de las teorías más intrigantes surgió años después, cuando Steve Odell, un ex detective de homicidios, afirmó que el asesino era su propio padre, George Odell. Steve había descubierto una foto de una mujer que se parecía a Elizabeth Short en el álbum de su padre y realizó una extensa investigación que lo convenció de la culpabilidad de George Odell. Esta teoría ganó fuerza cuando se reveló que George Odell había sido vigilado por la policía mediante micrófonos secretos y era considerado sospechoso del asesinato. Pero la teoría de Steve Odell no era la única. A lo largo de los años, surgieron numerosas especulaciones sobre la identidad del asesino. Algunos apuntaban a Bugsy Siegel, un conocido mafioso, sugiriendo que había ordenado el asesinato como venganza porque Elizabeth Short lo había rechazado. Otros creían que el culpable era un médico obsesionado con realizar experimentos en cadáveres humanos. Incluso hubo teorías que involucraban a agentes de inteligencia militar. El caso de la Dalia Negra no solo captó la atención del público, sino que también tuvo un impacto profundo en la sociedad de la época. Se convirtió en una fábula de advertencia sobre los peligros que enfrentaban las jóvenes aspirantes a actrices en Hollywood. La brutalidad del crimen expuso al público a un nivel de violencia
que rara vez se veía en los medios de comunicación de la época. Los periódicos publicaban cuerpos ensangrentados en primera plana, rompiendo tabúes y cambiando para siempre la forma en que se reportaban los crímenes violentos. Pero el caso también tuvo un lado oscuro en términos de cómo se trataba a la víctima. Algunos medios, en su afán por vender más periódicos, inventaron historias sobre la vida sexual de Elizabeth Short, fomentando la culpabilización de la víctima. Estos relatos sensacionalistas no solo dañaron la memoria de Elizabeth, sino que también reforzaron estereotipos dañinos sobre la violencia contra las mujeres. A medida que pasaba el tiempo, el caso de la Dalia Negra se convirtió en una obsesión para muchos. Más de 50 hombres y mujeres confesaron falsamente ser los autores del crimen, complicando aún más la investigación. Cada vez que se publicaba algo nuevo sobre el caso, la policía se veía inundada de información, la mayoría de la cual resultaba ser falsa o irrelevante. La falta de resolución del caso alimentó la fascinación del público. Se escribieron libros, se produjeron películas y se crearon teorías conspirativas. El asesinato de Elizabeth Short se convirtió en una leyenda urbana, un misterio que parecía desafiar toda explicación lógica. Uno de los aspectos más intrigantes del caso fue la aparente sofisticación del asesino. La precisión de las mutilaciones sugería que el culpable poseía conocimientos médicos avanzados. El cuerpo había sido drenado de sangre y lavado meticulosamente, lo que indicaba un nivel de planificación y frialdad que aterrorizó a la comunidad. La escena del crimen en sí misma era un enigma. La posición del cuerpo, colocado de espaldas con las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto, era inusual y parecía casi una puesta en escena macabra. Los investigadores especularon sobre si el asesino estaba enviando algún tipo de mensaje o si simplemente estaba jugando con la policía. A medida que la investigación avanzaba, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Y por qué el asesino había elegido a Elizabeth Short? ¿Había sido un crimen de oportunidad o había sido cuidadosamente planeado? ¿Y qué significaba la brutal mutilación del cuerpo? Estas preguntas atormentaron a los investigadores y al público por igual. El impacto del caso en la cultura popular fue profundo y duradero. La Dalia Negra se convirtió en un símbolo del lado oscuro de Hollywood, un recordatorio de que detrás del glamour y las luces brillantes acechaban peligros muy reales. El caso inspiró innumerables obras de ficción, desde novelas noir hasta películas de suspense, cada una ofreciendo su propia interpretación de los eventos. Pero más allá de la fascinación del público, el caso de la Dalia Negra también tuvo consecuencias reales para aquellos involucrados en la investigación. Robert Manley, el principal sospechoso inicial, vio su vida personal y profesional afectada por las acusaciones. Tuvo que someterse a pruebas de polígrafo e incluso a la inyección de pentotal sódico para demostrar su inocencia. La investigación también reveló las deficiencias en los métodos policiales de la época. La falta de control inicial de la escena del crimen, permitiendo que los reporteros interfirieran, probablemente llevó a cambios en los procedimientos de investigación. La estrecha relación entre la policía y la prensa, que resultó en filtraciones de información, complicó aún más la investigación y puso de manifiesto la necesidad de protocolos más estrictos. A medida que pasaban los años, el caso de la Dalia Negra se convirtió en un símbolo de la justicia no alcanzada. Para muchos, representaba la fragilidad de la seguridad y la facilidad con la que un crimen brutal podía quedar sin resolver, incluso en una ciudad tan moderna y sofisticada como Los Ángeles. El misterio que rodea al caso ha llevado a algunos a especular que podría haber habido una conspiración para encubrir la verdad. Algunos han sugerido que el asesino podría haber tenido conexiones poderosas que le permitieron evadir la justicia. Otros han teorizado que el crimen puede haber sido obra de un asesino en serie, señalando similitudes con otros asesinatos no resueltos de la época. La teoría del asesino en serie ganó fuerza cuando Steve Odell, en su investigación sobre su padre,
sugirió que George Odell podría haber sido responsable de al menos 20 asesinatos de mujeres a finales de los años 40. Aunque esta teoría no ha sido confirmada oficialmente, ha añadido otra capa de complejidad a un caso ya de por sí intrincado. El caso de la Dalia Negra también ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y criminológicos. Los expertos han analizado el perfil del asesino, tratando de entender qué tipo de persona podría haber cometido un crimen tan brutal. Algunos han sugerido que el asesino podría haber sido un psicópata con un profundo odio hacia las mujeres, mientras que otros han especulado que podría haber sido alguien con un pasado traumático o una enfermedad mental grave. A medida que el caso se adentraba en la leyenda urbana, surgieron todo tipo de teorías extravagantes. Algunos llegaron a sugerir conexiones con sociedades secretas o cultos ocultos, basándose en la naturaleza ritual de las mutilaciones. Otros especularon sobre posibles vínculos con figuras prominentes de Hollywood, alimentando la idea de que el caso podría haber sido encubierto para proteger a alguien poderoso. Pero más allá de las teorías y especulaciones, el caso de la Dalia Negra sigue siendo, en su esencia, la historia de una joven cuya vida fue brutalmente arrebatada. Elizabeth Short, con sus sueños de estrellato y su belleza cautivadora, se convirtió en un símbolo trágico de las esperanzas rotas y los peligros ocultos de la ciudad de Los Ángeles. El impacto del caso en la familia de Elizabeth fue devastador. Su madre, Phoebe Short, fue engañada por reporteros del Examiner para obtener la primicia de su reacción ante la noticia del asesinato de su hija. Este acto de crueldad periodística ejemplifica la falta de ética que caracterizó gran parte de la cobertura mediática del caso. A medida que el tiempo pasaba y el caso seguía sin resolverse, la fascinación del público no disminuyó. Cada aniversario del asesinato trae consigo una nueva ola de interés y especulación. Libros, documentales y programas de televisión continuaron explorando el caso, cada uno ofreciendo su propia interpretación de los eventos y proponiendo nuevas teorías sobre la identidad del asesino. El caso de la Dalia Negra también tuvo un impacto duradero en la cultura popular. Se convirtió en un tema recurrente en la literatura noir y el cine de suspense, inspirando obras como La Dalia Negra, de James Ellroy y su adaptación cinematográfica. Estas obras de ficción, aunque basadas libremente en los hechos reales, contribuyeron a mantener vivo el misterio y alimentar la fascinación del público con el caso. Pero más allá del sensacionalismo y la ficción, el caso de la Dalia Negra crea preguntas importantes sobre la violencia contra las mujeres y cómo la sociedad responde a estos crímenes. La brutalidad del asesinato de Elizabeth Short sacudió a la comunidad y expuso las actitudes prevalecientes hacia las mujeres en la década de 1940. El caso también puso de manifiesto las deficiencias en los métodos de investigación de la época. La contaminación de la escena del crimen por parte de los periodistas y la falta de tecnología forense avanzada obstaculizaron la investigación desde el principio. Estos errores llevaron a cambios en los procedimientos policiales y contribuyeron al desarrollo de técnicas forenses más sofisticadas en los años siguientes. A medida que pasaban las décadas, el caso de la Dalia Negra se convirtió en un símbolo de los peligros que acechan en las sombras de las grandes ciudades. Para muchos, representaba la pérdida de la inocencia de la América de la posguerra, un recordatorio de que incluso en tiempos de prosperidad y optimismo, la oscuridad y la violencia nunca están lejos. El misterio que rodea al caso ha llevado a algunos a cuestionar la eficacia del sistema de justicia. ¿Cómo es posible que un crimen tan notorio y brutal haya quedado sin resolver durante tanto tiempo? Esta pregunta ha alimentado teorías de conspiración y ha llevado a algunos a perder la fe en la capacidad de las autoridades para resolver crímenes complejos. Pero a pesar de la falta de resolución, el caso de la Dalia Negra ha tenido un impacto duradero en la criminología y la investigación forense. Ha sido estudiado por generaciones de detectives y criminólogos, cada uno tratando de descifrar las pistas y resolver el misterio.
Aunque el caso sigue sin resolverse, las lecciones aprendidas de la investigación han contribuido al desarrollo de técnicas de investigación más avanzadas. El caso también ha planteado preguntas éticas sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura de crímenes violentos. La forma en que los periódicos de la época explotaron el caso, publicando detalles gráficos y especulaciones sin fundamento, ha sido objeto de críticas. Este aspecto del caso ha llevado a debates sobre la responsabilidad de los medios y el equilibrio entre el derecho del público a la información y el respeto a las víctimas y sus familias. A medida que nos acercamos al presente, el caso de la Dalia Negra sigue siendo un tema de fascinación para muchos. Cada pocos años surge una nueva teoría o se descubre una nueva pista, reavivando el interés en el caso. Aunque es poco probable que se resuelva después de tanto tiempo, el misterio continúa cautivando a nuevas generaciones. El caso de la Dalia Negra sigue siendo un enigma que fascina y aterra a partes iguales. A lo largo de los años, hemos explorado las múltiples teorías, las vidas arruinadas por la sospecha y el impacto duradero de este crimen brutal en la sociedad. La historia de Elizabeth Short es un recordatorio escalofriante de cómo el deseo de fama puede llevar a la tragedia y cómo la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema relevante en nuestra cultura. A medida que cerramos este capítulo, es crucial recordar que detrás de cada caso criminal hay una vida, una historia que merece ser contada con respeto. Elizabeth Short no solo es conocida por su trágico destino, sino también por los sueños que nunca se realizaron. Aunque el misterio de su asesinato puede que nunca se resuelva, su memoria perdurará en la conciencia colectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del oscuro mundo del crimen. Si te ha gustado esta narrativa, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal Tras el Crimen para más historias intrigantes y misterios sin resolver. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estos casos que nos mantienen al borde del asiento. Hasta la próxima.